Amy, Presente. Kelinet Medina, Macías Heidi, Presente. si es Heidi o Heidi, ¿cómo es? ¿Cómo se pronuncia? Heidi. Heidi, listo, nene, gracias. Martínez Michelle, Presente. Martínez Lianis, Presente. Mateus Joan, Presente. Mendoza Will, Presente. Morales Anderson, no estamos. Naranjo Alejandra, Alejandra Naranjo, Nieto Profe, Valentina. creo que a esa muchacha no le sirve el micrófono. Se le Listo, dañaron los audífonos, profe, por ahí escribió en el chat. listo, muchas gracias. Nieto Valentina, Presente, profe. Ortiz Brian, Ortiz Brian, como que no está. Listo. Reimincio Luis, Presente. Ríos Jordis, Rodríguez Angerly, Rojas Fernanda, Rosas Juan, Salgado Juliet, Presente. Valencia Jesús, Presente. Vera Verónica, Presente, profe. Zamora Joan, Presente. Hurtado Jonathan, Presente. Barrios Cristian, y Ospina Michael. Presente. Profe. Que aquí llamando a lista, chicos, sin ánimo de ofender ni nada, pero hoy ese décimo como que pega durísimo, ¿no? Me los hizo mandar a todos, vea. Ese décimo está lleno. Es el que más tiene estudiantes acá llamando a lista. Uy, claro. Mejor dicho, décimo me les da durísimo, ¿no? Ese noveno me los deja desbastados. Entran a décimo queriendo salir ya. Bueno, vamos hoy a ver un poco, bueno, vamos a recordar que vimos la clase pasada, pues para hacer un breve resumen al iniciar, como para que eso no quede ahí como en el olvido. Ay, mi amor, ¿cómo es tu nombre? Qué pena, no es, debe ser que no estabas. ¿Cómo es tu nombre en la lista? ¿Cómo es tu nombre? Y yo reviso. Michelle Dayana Briñez Reina. Ah, ok, sí, mi amor, sí, ya te había llamado, listo. Ya te quito la falla, ¿listo? Vale, Ya, sí, señora, quedó. muchas gracias. Dale. Bueno, chicos, antes de cualquier cosa, ya les envié yo al grupo pues mi número, porque creo que varias gente había dicho que se había intentado comunicar conmigo y que yo no le había respondido. Pues yo no sé si realmente era yo, pero pues no me había llegado ningún mensaje. Me llegaron hasta que publiqué mi número en los grupos, porque ni siquiera estaba en el grupo de ustedes. Y pues niños, cualquier cosa, y muy muchachos, jóvenes, adultos, cualquier cosa que les suceda, por favor, ustedes me hablan. Si pueden hacerlo después de las 3 de la tarde, uy, para mí sería ideal porque pues realmente recibo diariamente muchísimos mensajes y el horario que lo reviso es después de las 3 de la tarde cuando termino como mi jornada educativa entre semana, ¿listo? Entonces, pues ahí después de las 3 de la tarde, si usted me habla, muy seguramente yo le responderé a las dudas que usted tenga, las inquietudes, ¿listo? Bueno,
Eso por un lado. Por otro lado, voy a iniciar con un breve resumencito de lo que vimos la clase pasada, sí, que fue las teorías del origen de la vida, ¿sí? Y voy a hablar un poquito de eso así rápidamente y les voy a explicar un poquito de esas teorías del origen de la vida y pues a qué hace referencia esto, ¿no? Resulta y pasa, chicos, que el origen de la vida se data o se, digamos, recrea pues a muchas teorías, ¿sí? Realmente hay muchas teorías, no solo del origen de la vida, sino también del origen del universo, y son cosas que ni siquiera en este momento de la vida podríamos decir que con exactitud sepamos, ¿sí? ¿Qué suceden o qué pasa con estas teorías? Existen tres teorías que son las teorías actuales, que son las teorías que realmente son verídicas y son las más válidas frente a esto. La primera teoría, ¿sí? Es la teoría de la sopa prebiótica o, ¿sí? O la teoría del caldo prebiótico, también se conoce con ese nombre. La segunda teoría que existe en relación a esa es la teoría del mundo ARN y la última es la teoría endosimbiótica. La primera es fundamentada por unos científicos, por un científico principal que se llamaba Oparin, y Oparin tenía dos estudiantes de doctorado, Stalin Miller, ¿sí? Y Urey, y ellos dos recrean y fundamentan el nuevo experimento, ¿sí? Y dan cuenta en la actualidad de que lo que en esa época Oparin pensaba es real. Segundo a esto, sí, chicos, viene viene la teoría del mundo ARN, que en esta sí se me escapa realmente el nombre de la persona que la fundamentó, porque creo que fueron muchos científicos, entonces no me puedo aprender no me ha podido aprender el número de todos, ¿sí? El nombre de todos, ¿sí? Y por último viene Lynn Margulis, que es una de las primeras mujeres científicas que data la teoría que se conoce como el nombre de la teoría endosimbiótica, ¿cierto? Entonces, les voy a explicar así rápidamente de qué trataban las teorías, como para que ustedes, boom, lo afiancen y se lo graben un poquito, ¿sí? Y pues si chicos tienen alguna pregunta o si no entendieron y necesitan de pronto una repetición rápida, pues ustedes me dicen, profe, repítelo otra vez que no nos quedó como tan claro. ¿Listo? Pero pues lo importante es que usted al menos se lleve algo de lo que le voy a enseñar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, inicia. Resulta y pasa que estos personajes, Oparin, Stanley Miller, sí, realmente ellos decían, y Oparin decía, bueno, aquella época, ¿cierto?, en donde se desarrolla la vida y en donde evoluciona la vida, era una época que tenía una atmósfera totalmente diferente a la actual. Esta teoría se desarrolla en el año 1920 y él dice, oiga, no, esta atmósfera no era igual a la de ahora. Ahora tenemos una atmósfera que está rica en oxígeno. Pero años atrás teníamos, bueno, muchos años atrás, sí, teníamos una atmósfera que no era rica en oxígeno, sino que era rica en nitrógeno. Y bueno, otros componentes que en este momento, si los tuviéramos en la atmósfera, serían bastante tóxicos para nosotros y nos harían pasar a mejor vida, ¿cierto? Entonces, era rica en nitrógeno. Aparte de eso, todo el tiempo caían tormentas eléctricas. Aparte de eso, dentro del mar, ¿cierto? Habían volcanes en erupción y habían demasiados volcanes en la capa terrestre y en la capa acuática con actividad, ¿cierto? Entonces, realmente el ambiente era muy, muy ácido. No solo el ambiente del agua, sino el ambiente de la atmósfera era demasiado ácido, ¿sí? Y resulta y pasa que como todo el tiempo cayendo todas esas tormentas eléctricas, boom, 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 abismales que venían desde el universo, ¿sí? Y pues con esa temperatura, porque debido a la actividad volcánica que había, era una temperatura calientísima, calientísima, que el agua hervía, todo el tiempo andaba en su proceso de ebullición. Resulta y pasa que en una de esas tormentas eléctricas, ¿sí? Cayó un rayo, ¿sí? Al agua y ¡boom! Se formó una proteína. Y se empezaron a formar muchas proteínas, muchos aminoácidos, ¿sí? Cuando se formó una proteína. Entonces, wow, se forma una proteína. Y coge a Stanley Miller y hacen ese experimento dentro de un matraz básicamente, y ese matraz, sí, da los resultados que yo les estoy hablando en la actualidad. Y entonces ellos dicen, bueno, se empiezan a generar esas proteínas, o sea que a partir de la unión de tantos complejos inorgánicos, yo puedo dar la formación a un complejo orgánico, que en la actualidad se conoce como la química de la vida, ¿no? Que es la química del carbono. Entonces, ¿sí o no? Se forma eso, se forman esas proteínas y ellos dicen, bueno,
se formaron estas proteínas, ¿sí? Estas proteínas quizás no contienen información genética y no tienen nada que ver en la actualidad con la síntesis de las proteínas ni la expresión de los caracteres génicos, pero pues algo tiene que haber ahí, ¿cierto? Algo hay aquí, ¿cierto? Que puede darnos una pista. Pues tróncoles, la teoría del mundo ARN, resulta y pasa, ¿cierto? Que aparecen todos estos científicos diciendo, bueno, en la actualidad tenemos una molécula de ADN que se ubica en nuestro núcleo que tiene la información genética. Se conoce con el nombre de ácido deoxirribonucleico, ¿cierto? Esta está ubicada en los núcleos y esta va a contener toda esa información genética que nosotros tenemos. Y dicen, bueno, pero esta molécula es muy débil, muy débil, porque cualquier cosa que afecte, cualquier cosa que entre a ella, la hace sintetizar una proteína que no es, y al sintetizar una proteína que no es, pues resulta y pasa, sí, resulta y pasa que, ¡pum!, se altera todo el organismo y el organismo se enferma. No pudo haber sido el ADN porque en esa época era una época muy fuerte y el ADN no hubiera soportado. Nanay, se hubiera quedado. Entonces, ¿pero qué otra molécula tiene que ver con el ADN? Nace el dogma central de la biología molecular, donde nos muestra y nos da cuenta de que el ARN, que es una molécula simple, ¿cierto? Una molécula monocatenaria, a diferencia del ADN, que es una molécula compleja, una molécula bicatenaria, con una timina y el ARN con un uracilo, de resto las otras bases nitrogenadas totalmente iguales, pues cumple la función de tres formas dentro de esa síntesis de proteínas: ARN ribosomal, ¿cierto? ARN transcriptor y ARN mensajero. O sea que sí tiene la capacidad de salir del núcleo y sí tiene la capacidad de resistir un poco más que el ADN. A partir de esto nace la teoría del mundo ARN, donde dice que todas esas aminoácidos y que todas esas proteínas le dieron formación a una proteína primitiva, en este caso el ARN, ¿cierto? Que da la formación de la vida. Y a partir de esa molécula se empezó a formar complejos supramoleculares, que son más avanzados que una molécula. Luego de esto, estos complejos supramoleculares formaron como tal una célula, y a partir de la formación de una célula se empezaron a generar las bacterias procariotas en aquella época. Como aquella época seguía siendo rica en nitrógeno y no de pronto una atmósfera tampoco tan descontaminada, para que la vida se desarrollara y evolucionara hasta lo que la conocemos en la actualidad, pues realmente ellos dijeron, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué momento se fracturó todo, absolutamente todo, que pudiéramos evolucionar hasta el Homo sapiens, que hace referencia al hombre que piensa? ¿Qué momento sucede esto? ¿Cierto? Entonces ellos se ponen a analizar y obtienen, chicos, básicamente que resulta y pasa que cuando se generan las células entre esas y las bacterias, se genera una bacteria denominada cianobacteria. Esta bacteria, como era autótrofa y al contacto del sol no heterótrofa, ¿sí saben el concepto de autótrofo heterótrofo o se los explico? Con tal de que alguien me diga no lo sé, yo lo explico para todos. Yo no lo sé. Listo. Entonces, autótrofo es un organismo capaz de producir su propio alimento, ¿cierto? Como quienes, las plantas, todas las plantas a través del sol y pues de los elementos inorgánicos que captan del medio ambiente, ellas se pueden alimentar, pero ellas las hacen solitas. En cambio, los organismos heterótrofos son como nosotros que necesitamos cazar la presa, ¿sí o no? Cocinar la vaca, cocinar la verdura. ¿Para qué? Para que a través de eso externo podamos generar nuestro propio alimento y así nuestra propia energía para seguir sobreviviendo. Eso es autótrofo y eso es heterótrofo. Resulta y pasa que esa cianobacteria... Profe, no le escucha. ¿Ya me escuchan? ¿Nada? ¿Nadie me escucha, niños? Sí, profe, yo lo escucho. Ay, nene, debe ser tu internet. Te doy un consejito. Si quieres, salte de la llamada y vuelve a entrar. Y verás que entras bien. ¿Ya? Bueno, mientras él va llegando, yo continúo. Entonces resulta y pasa, chicos, ¿en qué iba? Recuérdenme en qué iba, que es que yo hablo tanto y a veces se me olvida. En eso de autógrafos, profe, y todo. Ah, bueno,
Y entonces, gracias, como esas cianobacterias, ¿cierto? Eran autótrofas, ¿cierto? Eran capaces de producir su propio alimento, pues empezaron ellas con la fotosíntesis, ¿sí? A botar oxígeno como producto desecho. Entonces la atmósfera fue cambiando, ¿sí? De nitrógeno a oxígeno, lo que para las bacterias en esa época fue un veneno total. ¿Y empezaron a qué? A pasar a mejor vida. Pero resulta y pasa que ellas no se iban a dar por vencidas, niños, ellas no se iban a dar por vencidas. Entonces, ¿qué hicieron estas muérganas? Y gracias a esas muérganas, ¿sí o no? Y pues a Dios, que fue que él permitió el que hiciera todo este proceso, ¿cierto? Gracias a las señoritas que evolucionaron de esa manera, pues resulta y pasa, niños, que ¡bum! Las bacterias más grandes le dijeron, bueno, yo no sé si les habrán dicho, pero el caso fue que invaginaron a las bacterias más pequeñas y les dijeron, bueno, usted puede sobrevivir. Yo soy más grande y si usted y yo formamos un equipo y usted entra en mí, pero yo no me la degullo como comida, sino la hago como parte de un órgano mío y usted puede soportar este oxígeno que nos está matando, pues vamos a formar un equipo y vamos a hacerlo, ¿sí o no? Y resulta y pasa que ingresan, frácatelas, y se convierte en un órgano muy importante que tienen todas las células que se conoce como el nombre de mitocondria, ¿cierto? En la mitocondria ocurre un proceso, las mitocondrias solo son heredadas por la madrecita son las que nos heredan las mitocondrias, ¿cierto? Los padrecitos no. Y estas mitocondrias heredadas solo por la madrecita hacen un proceso que se llama el proceso del ciclo de Krebs. Y a través de ese proceso del ciclo de Krebs, que es permitir dejar entrar oxígeno y eliminar lípidos, grasas, proteínas, carbohidratos, todo lo que ingresa en la comida del cuerpo, generar algo que se conoce como ATP, adenin trifosfato, vulgarmente energía, la energía que utilizamos para hacer todos los procesos, ¿cierto? Y a partir de hacer esta combinación, chicos, y hacer esta unión tan mágica, ¡boom! La vida se desarrolla y evoluciona hasta todas las especies que conocemos en la actualidad. Y ya eso es todo. Ahí están las 3 teorías en una sola. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo muy claro? Sí, profe, todo claro. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, mis amores, ¿sí están viendo que les estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Listo. Estas diapositivas que ustedes están viendo ahí les quedaron también en su plataforma de Classroom. ¿Para qué? Para que usted tome los apuntes. Estos son los apuntes de la clase. Es como decir, este es mi cuaderno y esto es lo que usted tiene que tener en su cuaderno. Junto a esto, usted también lo que tiene que tener, ¿sí? Es la solución del taller que quedó montado ahí, que es dar ejemplos de cada uno de los procesos evolutivos que ya les voy a explicar en estas diapositivas, ¿sí? Y pues ver los videitos de apoyo que les dejé ahí, ¿listo? Y pues hacer otra actividad con esos videitos de apoyo que creo que es hacer un mapa, si no estoy mal, si no me equivoco. Entonces, chicos, resulta y pasa que a partir de este proceso, ¿cierto? Aparece un señor, ¿sí? Él se llama Darwin, me voy a devolver, bueno, no. Me voy a ir un poco para aquí, me voy a adelantar un poco aquí y vuelvo al anterior. Este señor que está acá, ¿sí lo ven? Este viejito que está aquí, resulta y pasa, ¿sí? Que él en el año, exactamente, venga, les digo en qué año. Espérense porque se me fue el año. En el año 1809, sí, en el año exactamente, pónganle en el 1860, sí, en el año 1860, sí, él es una persona adinerada, se llama Darwin, sí, no, él es Charles Darwin, es una persona adinerada de aquella época, ¿cierto? De 1860 aproximadamente, y pues biólogo naturalista, él observacionista, y él dice, oiga, no, no, no,
Usted, desde que haga la tarea y entregue la tarea, usted dispone de qué manera la quiere entregar. ¿Listo, mis amores? Si usted quiere manejar, pues, su cuaderno, o si digamos, ya que estamos desde la virtualidad y va a manejar de pronto los recursos virtuales, un cuaderno virtual, yo qué sé, pues hágale, ¿sí? No hay ningún problema. El caso es que lo importante es que usted tenga los apuntes, ¿sí? Y que tenga, pues, la información que le permita estudiar. ¿Listo? Entonces, resulta y pasa que Darwin sale en su viaje de expedición en el Beagle, ¿sí? Y llega a una isla que se llama la isla de los Galápagos. Y ahí a partir de la isla de los Galápagos y a partir de, digamos, el lamarquismo, porque realmente el que genera la curiosidad en Darwin de empezar a indagar acerca del proceso evolutivo es este señor Lamarck. Lamarck, todo el mundo dice en la actualidad que Lamarck estaba equivocado, que Lamarck no tenía razón, que el que tenía razón era Darwin. Hoy yo en la actualidad digo, lo dudo absolutamente porque he evidenciado y he visto a través de documentos que he leído que de pronto Lamarck no estaba tan equivocado, que Lamarck tenía toda la razón, que nosotros sí hacemos el órgano a través de la manera en que lo utilizamos y es que ya vamos a llegar allá. Listo, entonces Darwin sale, ¿cierto? En este Beagle, chucuru, a hacer su expedición y llega a la isla de los Galápagos y se para y ve unas aves que se llaman los pinzones y dice, hola, pero vea, este es igual al otro, sino que es que este tiene el pico chiquito y, oiga, pero este de acá tiene el pico como más largo, hola. Oiga, pero será por esa planta, porque es que esa planta es como más angosta y esta es como más ancha, hola, pero es que están en la misma isla y son totalmente iguales, lo único que les cambia el pico. ¿Qué habrá pasado acá? ¿Qué habrá pasado, cierto? Y a partir de todo eso, y a partir de un día llegar a donde unos finqueros y encontrar la cabeza de un dinosaurio fosilizada y pagar mucho dinero por esa cabeza para llevársela a estudio, él empezó a decir, oiga, hay una parte de la historia que no nos la han contado bien, que nos la están contando mal, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Resulta y pasa que, obvio, en esa época la religión, ustedes saben, que mucho más perseguida y mucho más, digamos, afianzada que ahorita, ¿sí? Él llega y chum, revisa, ¿cierto? Y empieza a ver todo eso y él maneja un diario de campo y empieza a dibujar en su diario de campo y a escribir sus pensamientos, sus memorias y no, pero aquí está faltando algo, aquí pasa algo, nosotros descendemos de y empieza a escribir su libro que se conoce en la actualidad con el nombre del origen de las especies, ¿cierto? De Charles Darwin, y empieza a escribir su libro del origen de las especies, y en un momento, sí, tiene una hija, su hija se llama Annie, y Annie de tuberculosis pasa mejor vida, y él dice, Dios, tú me estás castigando, como tú me estás castigando, yo te voy a castigar, y publica la teoría del origen de las especies. Y se cae, ¿cierto? Todo ese fundamento religioso que nosotros teníamos de la creación del hombre, ¿sí? Ya se cae algo que postula la teoría creacionista, que es el fijismo. Yo no sé, ¿sí? Y no me lo vayan a preguntar en qué lado de toda esta historia está Dios, pero que Dios existe y existe, y que Él fue el que nos creó, que evolucionamos y no somos constantes, o sea, que no somos fijos, eso es real, y que seguimos evolucionando, eso es real, pero que el que permitió que se diera todo este proceso evolutivo fue Dios. ¿Que dónde cabe en la historia? No he encontrado el acomodo, niños, pero que entra. ¿Listo? Eso sí, digamos, lo quiero dejar claro porque pues abiertamente expreso que yo sí, aunque conozco de ciencia y demás, creo absolutamente en que Dios existe porque a través de mis experiencias lo he podido ver. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, chicos, sí, resulta y pasa, sí, que Charles Darwin y que Lamarck empiezan a hacer un montón de teorías, empiezan a trabajar sobre un montón de teorías. Entonces, ¿qué es la evolución, chicos? La evolución es un conjunto de procesos, cambios y adaptaciones. De hecho, la palabra más importante en la evolución es la adaptación. ¿La adaptación para qué? Para acomodarme a los cambios que ocurren en el medio ambiente, para acomodarme a todas esas variaciones que el entorno me da y que me desestabilizan como organismo, pero que yo tengo que superar como tal,
¿cierto? Que tengo que superar como tal, ¿para qué? Para poderme acomodar plenamente a ese ambiente. Entonces resulta y pasa que todos esos cambios, sí, que se producen y que llevan a ser vivo, adaptarse, y es que antes la teoría de la evolución se creía que era el más fuerte sobrevivía. Hoy yo les digo, no, chicos, no es el más fuerte, usted puede ser el más débil, pero si usted es inteligente y se adapta de una mejor manera al contexto en el que se está enfrentando, usted sobrevive. ¿Listo? ¿Qué es lo que está pasando hoy en la actualidad, digamos, con esta selección natural artificial que nos enviaron? ¿Sí? Que es que el coronavirus. Perdón, les pido disculpas, pero es que tengo la garganta muy reseca de tanto hablar. Esta profe habla hasta por los codos. Entonces, ¿qué es la evolución, chicos? Es ese proceso de adaptación que es mediado o que es influenciado por el entorno que nos lleva a adquirir características anatómicas, fisiológicas o etológicas que nos llevan a podernos acoplar a un cambio brusco o a un cambio gradual que se ha dado a nivel del entorno. Eso es la evolución, ¿cierto? Y que se da como resultado a través del tiempo, y que si cambian mí como organismo y yo me reproduzco, mis hijos van también a heredar ese cambio adaptativo. O sea que la adaptación y la evolución es un proceso que se puede heredar, sí, absolutamente. Y que se puede condicionar, absolutamente. ¿Cómo así, profe, condicionar? Que si a partir de mi comportamiento social o de mi relación social, yo puedo y debo tener, uy, medio hipo, y debo tener algunos cambios en mí. ¿Estos cambios se podrían dar? Sí, absolutamente sí. Profe, que yo tengo genes por allá en mi cuerpo totalmente dormidos que me pueden llevar a ser un superhombre o una supermujer. Puede ser, puede ser. Entonces, aparecen tres teorías evolucionistas, chicos, ¿cierto? La primera es el lamarquismo, la segunda es el darwinismo y la última es el neodarwinismo. Vean la evolución, ¿sí? Vamos a recurrirnos al lamarquismo. Lamarck, ¿sí? Lamarck yo lo quiero, yo lo aprecio, yo lo adoro, ¿sí? Absolutamente, para mí Lamarck es increíble. No sé, alguien que le llame de pronto mucho la atención este tema de la teoría de la evolución, como a su profe, pues de pronto me quisiera hablar y yo le paso un documento de Lamarck muy interesante, de hecho, de leer, que lo hizo un profesor que yo tuve en la universidad, que él era doctor, él tenía un doctorado de la Universidad Autónoma de México, que lo hacía filósofo de la biología. Imagínense, filósofo de la biología, o sea, ya los filósofos de por sí están locos, ahora de la biología, pues estaba un poquito deschavetado el señor, pero no, era muy cuerdo, mentiras, era muy cuerdo y razonable, y él escribió ese documento sobre la mar, y realmente desde ahí cambió toda mi perspectiva acerca de la mar, y yo dije, oiga, venga, la mar sí tiene razón en parte. ¿Por qué la mar tiene razón en parte? Resulta y pasa que la mar, Jean-Baptiste Lamarck, se llamaba él, nace de 1744 y muere en 1829. Lamarck establece que los seres vivos tienen un impulso interno hacia la perfección. O sea, todos los organismos nos tenemos que perfeccionar para podernos adaptar a determinado ambiente. Y ese impulso hacia la perfección nos lleva al cambio, ¿cierto? Entonces, él dice, pero este impulso interno que tienen estos organismos no simplemente queda para ellos, sino que este impulso interno es heredado a las futuras generaciones, ¿cierto? Entonces, él plantea básicamente unos puntos. Ay, caramba, se me cayó la pantalla, ¿cierto, niños? Profe, ya no se ve la presentación. Sí, mis amores, ya mismo veo qué fue lo que pasó. ¿Por qué me haces esto con los niños de décimo computador? Entonces, ya ahorita sí la ven, ¿cierto?
Sí, señora. Sí, profe. Listo. Entonces resulta y pasa que la Mar, ¿sí? La Mar lo que viene a decir básicamente es, póngale cuidado, chicos, póngale cuidado porque la Mar tiene mucha razón y présteme atención que este tema es hasta interesante porque miren lo que nos va a pasar en la actualidad. La Mar dice, bueno, básicamente mi teoría tiene dos puntos centrales. El primero es que la herencia de los caracteres adquiridos, ¿cierto? Es a través del uso del órgano, o sea, el uso hacia el órgano. Si yo dejo de utilizar un órgano o si yo dejo de hacer que ese órgano funcione en mi relación con el medio ambiente, ese órgano yo lo voy a perder. Ahora bien, yo los devuelvo a un ejemplo que tenemos, que es un ejemplo muy coloquial y es un ejemplo que vivimos nosotros. Resulta y pasa, chicos, que yo no sé si ustedes sabían que esas muelas que salen por allá cuando uno tiene 18, 27 años, por allá cuando uno ya está cucho, ¿cierto? Eran muelas que uno, bueno, a esa uno yo no escucho porque a esa edad está su profesora y su profesora se siente la mujer más joven de la vida, entonces pongamos, ya está, digo que los cuchos están más allá, ¿cierto? Ay, perdón por la expresión cuchito, persona de la tercera edad. Sin ánimo de ofender, porque con mucho amor para ellos, realmente mucho conocimiento tienen y muchas cosas hermosas son las que nos enseñan nuestros viejitos hermosos, ¿listo? Entonces, sin ánimo de ofender, porque yo no lo hago con ese ánimo. Entonces resulta y pasa que esas cordales que aparecen a esa edad, mis chinillos, resulta y pasa que es una prueba evolutiva de que algún momento nosotros de nuestra evolución y de nuestro proceso evolutivo comíamos carne, pero comíamos carne cruda y esas muelas cordales eran las que, chácale, utilizábamos para desgarrar. Por eso son muelas tan fuertes y tan arraigadas a nuestra encía. Y resulta y pasa que cuando el ser humano empieza a cocinar la carne, deja de comer carne cruda, deja de desgarrar, pues la muela empezó a perder su sentido. Y al empezar a perder su sentido, chao, se dejó de funcionar. Y en la actualidad, ¿qué hacemos? Pues extraerlas, porque ellas ya no nos hacen ningún bien, de hecho nos hacen mucho mal. A mí miren el mal que me están haciendo, me están torciendo todos los dientes, sí, porque no me las he sacado y las tengo ahí, Oli, sáquenme, sí, pero yo quiero comer carne, no mentiras, yo quiero tener ese rasgo evolutivo en mí. De hecho, a ese odontólogo que me las saque les voy a decir, regálemelas, amigo, porque de ahora en adelante voy a empezar a enseñar con ellas. Ay, no mentiras, qué asco. Pero es como para que se rían y perdamos el hielo. Lo rompamos, absolutamente. Bueno, chicos, y entonces estas cordales, sí, básicamente, lo que hacen, sí, que ya no tienen función, es ser extraídas en la actualidad. Pero resulta y pasa, chicos, que hay niños de por ahí 8 o 9 años. Hay de hecho algunos jóvenes que ya están naciendo hasta sin cordales. O sea, el hecho de que estemos extrayendo las cordales está haciendo que la presencia de esto desaparezca en nuestra información genética y eso se lo estamos heredando a nuestras futuras generaciones, así que ellas ya están viniendo sin cordales. Lo mismo pasa, digamos, con la apéndice. El apéndice es realmente, ahorita el uso que tiene, digamos, en la actualidad para nosotros, en otra época se utilizó para otras cosas. Me imagino que comíamos de pronto muchas sustancias tóxicas con veneno, ¿cierto? Y ella era la que nos ayudaba a degradar ese veneno. Hoy en la actualidad, la apéndice no tiene ningún sentido en nosotros. Por eso, pues, cuando a usted se le estrangula, se la extraen y no pasa nada. Sí, usted puede seguir su vida normal, pero entonces la apéndice también es un órgano evolutivo que en algún momento pues dejamos de utilizar. Pero ¿cuál es la medio función que tiene el apéndice ahorita? Que si usted se llegase a tomar un veneno o se llegase a tomar algo que fuera tóxico para su cuerpo, primero va a caer aquí, ¿sí? En este lugar y esto le va a dar a usted más opciones de pronto que usted vaya corriendo al hospital y pueda desintoxicarse. En la presencia de no tenerlo, pues implica directamente que entra a su cuerpo, que entra a su organismo y que usted se envenene y muera. Pero pues si la perdemos en alguna época o si la empezamos a extraer todos, en alguna época, esas futuras generaciones que vengan ya van a nacer sin apéndice. Entonces, de pronto la Mar no estaba tan equivocado. Vean que el uso se hace al órgano. Pero entonces, ¿qué decía la Mar también? ¿Qué decía la Mar también? ¿Y cuál es su ejemplo? Él da un ejemplo con las jirafas porque el ejemplo más conocido y más coloquial es el ejemplo de las jirafas. La Mar dice, oiga, resulta y pasa que existía una jirafa que tenía el cuello corto y resulta y pasa que esa jirafa que tenía el cuello corto empezó a escasearle la comida, ¿sí? El forraje de las hojas en la parte baja y resulta y pasa que esta jirafa empezó a estirar el cuello cada vez más, cada vez más,
cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que logró estirar tanto, tanto su cuello, que logró tener un cuello totalmente estirado y llegar hasta la parte alta, ¿sí? De las plantas y ahí consumir y obtener su propio alimento. Y esa es la teoría lamarquista. Y él dijo, bueno, y ya esas jirafas con cuello largo empezaron a reproducirse y ya no, ellas no tuvieron, las que nacieron ahí no tuvieron que estirar su cuello, sino que ya nacieron con su cuello largo. ¿Por qué? Porque la información genética ya se había estimulado y se había heredado. Eso dice Lamarck básicamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, señora, todo quedó muy claro. Épale, cómo me encanta. O ustedes son muy pilosos y me están poniendo mucha atención, que es hermoso, o yo explico de una manera garrafal que me hago entender. Una de dos, ¿sí o no? O las dos combinadas puede ser, y más lindo que sean las dos combinadas. El darwinismo. Aquí sí aparece nuestro señor que nos puso a dudar, ¿sí o no? Que nos puso todo en tela de juicio y que realmente nos dejó absortos y sorprendidos hasta la época de la actualidad, porque esta teoría de la evolución hace mucho tiempo dejó de ser una teoría para pasar a ser algo que se conoce como un hecho evolutivo. ¿Listo? Entonces resulta y pasa que Charles Darwin, que existió el año 1809, ¿cierto? Al año 1882 y stop, se me olvida algo muy importante. Acá también hay un sujeto muy, muy, muy importante que contribuyó muchísimo, muchísimo a ese proceso evolutivo. Se conoce con el nombre de Alfred Russel Wallace. ¿Qué pasa con Alfred Russel Wallace y por qué no es tan famoso como Darwin? Era pobre, no tenía tanta plata y no pudo publicar. El primero que publicó fue Darwin y al ser el primero que publicó se llevó todo el crédito. Pero resulta y pasa, chicos, que Alfred Russel Wallace también hizo un trabajo bastante grande y bastante importante para esta teoría, ¿sí? Darwinista. De hecho, él intercambiaba todo el tiempo cartas con Darwin y él no estuvo analizando por allá la isla de los Galápagos, pero sí estuvo analizando acá, para este lado, para el lado de América, más o menos. Encontrando, digamos, similaridades y muchas diferencias entre especies de pronto del antiguo continente y del nuevo continente. Y decía, pero venga, esto es un marsupial, esto es un mamífero, la función del órgano es la misma, sirven para lo mismo absolutamente, pero ¿por qué será nombre tan diferente? Vea qué cosa más rara. Y se empezó a cuestionar. Y a partir de esas cuestiones y de esas observaciones, ¿qué hizo? Hizo toda una teoría que intercambió cartas con Darwin de toda su información y intercambiaron, pero como Darwin tenía platica, tenía moditos, tenía dinerito, pues Darwin ganó la publicación de esa, digamos, modificación. Cosa injusta, pero pues eso pasa, ¿sí o no, niños? Entonces, básicamente, sí, la teoría de selección natural, bueno, la teoría del darwinismo se basa en un pilar fundamental, en un pilar muy importante y es la selección natural. ¿Qué significa la selección natural, chicos? Ese mecanismo o ese proceso influenciado por el entorno que nos lleva, absolutamente nos lleva a adaptarnos y a volvernos a reorganizar para poder seguir existiendo en el entorno como tal. Listo. Entonces, básicamente, esta teoría tiene tres pilares fundamentales. Todos los organismos, para que evolucionen mucho más rápido y para que su proceso de evolución sea mucho más, digamos, eficaz, tienen que tener una capacidad de reproducirse, ¿cierto? Si se reproducen rápidamente, van a tener muchas posibilidades de evolucionar, pero si se reproducen en un proceso mucho más gradual, en un proceso mucho más de tiempo, pues listo, van a tener información genética y variabilidad genética, pero pues muy seguramente no van a tener la capacidad de adaptarse tan rápido a determinados ambientes. Segundo, dice, la variabilidad de la descendencia depende pues de sus descendientes, ya que pues si todos somos iguales, y ahí es donde yo digo, hola, un poco a Hitler le faltó un poco de biología en lo que él pensaba hacer, porque si muy seguramente su plan macabro hubiera salido a flote, en esta actualidad ya no habría humanidad.
ya no habría humanidad. Para nada habría humanidad. Toda se hubiera perdido absolutamente. Entonces, vean pues, ¿qué pasa ahí? Que nosotros tenemos características, somos variables porque nosotros tenemos características que provienen de la información genética de nuestro padre y de nuestra madre. Y la unión, chócalas, de esa información genética es la que permite, ¿cierto?, tener muchos caracteres dentro de nuestro ADN que en el momento que el entorno cambie o que el ambiente cambie, yo los pueda expresar, los pueda evolucionar y me acomode a ese ambiente. Por eso, siempre el más adaptado es el que sobrevive. ¿Listo? Entonces, lo último es la selección natural. La selección natural viene siendo, ¿cierto?, esa competencia, ya sea por recursos, ya sea por hábitat, ya sea por espacio, ya sea por, qué sé yo, ya sea por, bueno, por enfermedades, por cualquier cosa, por cambio, por temperatura, por contaminación, por demás, que nos lleva a acomodarnos y que nos lleva a adaptarnos básicamente al entorno o al, digamos, mecanismo cambiante que exista en este caso, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿cuál es la consecuencia de del darwinismo? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que básicamente, sí, cada vez nos vamos a alejar y nos vamos a vamos a sufrir un proceso de especiación donde van a dar la formación de muchas más especies. Pueden ser más evolucionadas o menos evolucionadas que nosotros. Eso es algo que no sabemos, ¿cierto? Y eso es algo que de pronto nos tenemos que quedar analizando la vida en el correr del tiempo para poderla comprender. ¿Listo? Resulta y pasa que Darwin, para realizar la explicación coherente de su teoría, él lo que hace básicamente es explicarla de la siguiente manera. Váyanse a la imagen que está ahí. Analícela. Dice, las especies evolucionan, pero no como dice la marca, ¿sí? La mar de pronto tiene un parte de razón, en la actualidad se la hallamos, pero bueno, tanto como que yo estire mi brazo y mi brazo se vaya estirando y estirando y se pueda estirar, no, eso ya debe estar determinado en dónde, en mi material genético. Entonces resulta y pasa que dice Darwin, bueno, lo que pasa es que aquí no existía simplemente un tipo de jirafa, acá existían dos tipos de jirafa, ¿cierto? Una que tenía el cuello muy largo y otra que tenía el cuello muy corto. Resulta y pasa que como la que tenía el cuello corto empezó a escasearle la comida por la competencia con otros organismos que no eran tan altos como las jirafas, ¿sí? Empezó a afectar la selección natural y la competencia empezó a aumentar, lo que las fue dejando sin comida, haciendo que cada una de ellas se fuera muriendo y se fuera extinguiendo lentamente. Pero como las jirafas de cuello corto eran más altas, ¿cierto? Y podían alcanzar la superficie del forraje de las plantas, pues ellas ya no tenían allá arriba tanta competencia, fueron las que vivieron y fueron las que lograron vivir. A eso se le conoce con el proceso de evolución darwiniana, chicos. Pregunta, duda, inquietud. No. No, profe, todo va súper. Épale, cómo me encanta eso. Listo. Ahora viene algo, ¿cierto? Muy importante, ¿cierto? Y algo que es nuevísimo. Y esto nace con ayuda también de un señor que se llama Gregor Mendel. Imagínense que Darwin, cuando postula su teoría del origen de las especies, él solo lo hizo a través de la observación, de lo que podía ver. Y la gente empezó a decir, ¿qué? ¿Yo qué voy a descender de un chimpancé? ¿Yo qué voy a descender de un simio? ¿Yo cómo voy a ser igual que los animales? Si yo pienso, razono, ¿no? Y lo siguen diciendo en la actualidad y se creen en una cúspide de la evolución que ni siquiera yo la he entendido porque parecen seres demasiado involucionados. De hecho, parecemos seres demasiado involucionados. Pero pues bueno, nos ostentamos de decir, podemos pensar, podemos razonar. Eso nos hace más habilidosos, eso nos hace más inteligentes. Yo les digo, no, hay gente que ni siquiera utiliza la razón, niños, y se les va toda la vida y nunca la utilizaron. Resulta y pasa que Darwin en esa época no tenía el sustento que en la actualidad tiene el neodarwinismo, que en la actualidad tiene la teoría que él en algún momento infundó, que nace con un señor que se llama Gregor Mendel en el año 1800, ¿sí? 1800, pero como ellos no se hablaban,
como cada quien trabajaba por aparte, y como Gregor Mendel hace ese estudio en el año 1800, y ya por allá en el año 1900 algo, es que 4 científicos, sí, cogen ese trabajo que había hecho Mendel y dicen, bueno, nacen las leyes de la genética, y junto con las leyes de la genética nacen todos los estudios genéticos habidos y por haber que se puedan tener en la Tierra. Entonces resulta y pasa, ¿sí?, que el neodarwinismo es la teoría actual, también denominada teoría sintética. En ella se explica la evolución, pero se explica la evolución a través de ¿qué, chicos? A través de 6 mecanismos bastante importantes: la biología celular, ¿sí?, la datación de fósiles y de la antropología, que vendrá ocupando esa parte, de la genética, ADN y ARN, de la filogenia, del parentesco evolutivo, ¿cierto?, entre diferentes especies, desde la anatomía comparada, que es comparar estructuras homólogas y análogas, y desde la bioquímica, los grados de compaginidad y consanguinidad en la forma y en la escritura del ADN. Resulta y pasa que si de pronto en la época que Darwin hubiera publicado el origen de las especies, ya este trabajo hubiera sido descubierto por él o se hubiera sabido por Darwin, él hubiera podido dar una mejor explicación de lo que tenemos en la actualidad, el origen de las especies. Aún así, a partir solo de la observación, es increíble. Esta teoría tiene 3 postulados. Dice, el hecho de la teoría de la evolución se fundamenta en 3 pruebas. Las especies cambian a través del tiempo, sí, totalmente, sí, y realmente descienden de ancestros en comunes. ¿De cuáles? De nuestro tátara, de nuestro abuelo, nuestros abuelos y nuestros tátaras de los papás, y así sucesivamente. Si uno se devolviera, sí, encontraría que es totalmente cierto. También dice que los mecanismos de evolución se refieren a esos procesos vulnerables que sufre el hombre, que sufre la especie humana. ¿Para qué? Para acosarse y empezar a crecer y a evolucionar. Y por último, la historia de la evolución, lo que relaciona el parentesco, lo que hace relacionar el parentesco entre un organismo, otro organismo, y los cambios que ocurrieron en el tiempo. Bueno, ¿en qué tiempo empiezan a nacer los órganos, o los órganos, los animales que no tenían cerebro? Bueno, y estos que ya empezaron a desarrollar cerebro, ¿cómo era? ¿Cierto? Entonces, a partir de todo esto, chicos, nace lo que se conoce con el nombre de neodarwinismo. ¿Listo? Y bueno, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Quedan 5 minutos antes para que vayan, descansen y se alisten para su siguiente clase. Estas diapositivas quedan montadas en la plataforma de Classroom para que usted tome apuntes, que es muy importante, ¿sí? Y espero pues les haya servido en parte mi explicación, y a medida que vayan copiando, pues ustedes me van. Bueno, a Navidad de la semana, ¿no? Alrededor de la semana, mientras ustedes vayan haciendo su trabajo, me van informando si tienen alguna duda o alguna pregunta, y yo se la soluciono dentro de la clase o desde el WhatsApp, desde el WhatsApp, sobre todo, preferiblemente. Profe, una pregunta. ¿Melanie? ¿Toca copiar todo? Pues si tú lo quieres resumir y lo puedes resumir, dale, con mucho gusto. Ah, ok, gracias. Chicos, miles de picos y abrazos, que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, Chao, profe. profe.